Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratas Ediciones en el que vamos a continuar en la sección escribir, editar y otras artes de más vivir. Y vamos a ver si continuamos con el asunto de pensar y podemos ya terminar hoy ese asunto para continuar con otros que también pensamos que pueden ser de interés. Y para hablar de ello, pues como siempre, estamos al orden con Tomás Morales, que desde su México nos atiende, aunque cansado, porque ahora se nos ha metido excursionista. Ahora se nos ha metido excursionista. La diferencia es que me comenta que ha hecho 84 kilómetros, 87 kilómetros, 2 horas. Y luego vuelta. Sí, claro, y luego vuelta. Son 4 horas de Eso coche. ayer, ¿no? Y ayer fui yo a Cáceres, autovía, 50 minutos, 84 kilómetros y 50 de vuelta, ¿no? Esa es la diferencia. Pero ¿qué vamos a hacer, oye? Aquí también tenemos Sí. carreteras. Aquí también tenemos, y tú las conoces, no me estoy inventando nada. Aquí también tenemos carreteras de ese tipo, ¿eh? No, no, no. ¿Ah, no? Aquí no. Son peores. Aquí son peores. Peores allí. Están, tienen un buen diseño, o sea, quiero decirte, pero claro, hay que entender muchas cosas. Por ejemplo, aquí el clima es muy riguroso en verano, por las lluvias, Sí. entonces el tipo de firme está más adaptado para eso. Entonces no es un firme súper llanito ni cosas así. Pues aquí con lo que llueve en verano, una carretera como, no sé, la 630, vamos, te sales de la carretera directamente. Ya. Pero claro, Hay que decir, mira, escucha. En España caen 40 litros y tenéis un desastre nacional. Aquí todas las noches a nosotros nos caen 200. Ya. Entonces, esa es una diferencia importante. Entonces, el tipo de suelo, de pavimento, es más resistente, pero claro, es un pavimento que es más rugoso Ya. y tiene sensación de velocidad. Es decir, vas a 80 y parece que vas muy deprisa. Ya, ya, ya. Tú te vas en autovía, vas a 120 y no te das cuenta ni siquiera que te estás andando. Sí, sí. No tienen esa sensación de velocidad, es verdad. Sin embargo, una cosa que tienen es que todas las carreteras, por mala que sea la carretera, las curvas solo tienen un radio. Ah, En España no. En no. España en las curvas tienes que estar haciendo así, ¿sabes? Digo, pero es que no pueden trazarla. La No, no. nuestra es más de rally. No, son de burro. Que se hacían con un burro, dejabas un burro que fuera andando y por donde iba el Te metes en burro. las Villuercas, te metes por aquí, por la sierra esta, de aquí arriba, en fin. Las carreteras del valle de subida a los pueblos, pues son de ese tipo. Son mareantes, ¿eh? Ahí el que se marea en el coche lo pasa francamente mal, ¿eh? Sí. Pero bueno, quería decir yo que lo de las 630 hay que explicar, Tomás, porque no todo el mundo sabe que la 630 es una carretera nacional que atraviesa, que atraviesa Cáceres. España. Viene desde arriba, ¿no? Desde Gijón, Sevilla. Gijón, Sevilla. Eso es. Bueno, como la calzada romana, ¿no? Claro, es esa, ¿eh? La Vía de la Plata. Aquí está todo inventado ya por los romanos. ¿A que sí? ¿Eh? Bueno, ¿y los Sí. romanos pensaban o no pensaban, Tomás? Hombre, les costó pensar para conquistar España, que les costó 200 años. Pues Putin va por el camino. Ojalá 200 años que tarde. que se tire 200 años en conquistar Ucrania y todos lo veamos. Porque vamos, Así va a ganar por incomparecencia. parecía que iba a ser coser y cansar y cantar, ¿eh? Es que depende. Si hubiera sido Estados Unidos, si hubiera sido coser y cantar. Ya, ya, ya. Ya sabes que los americanos son muy cobardes y antes de poner un solo soldado en tierra, tiene que haber arrasado completamente todo lo que había. Pero tú cuando hablas de americanos te refieres Bueno, para decir, a los de para decir gringos, de Norteamérica, los gringos, ese país que no tiene nombre. ese país que no tiene nombre, exacto, ese país que no tiene nombre. Y eso ya lo hablamos, yo creo, alguna vez. No sé si Están tan sobrados que no tienen ni nombre. Dice, ¿para qué vamos a poner nombre? no sé si lo hicimos públicamente, pero ese tema ya lo abordamos, porque México me dijiste tú que son los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos mexicano. Estados Unidos mexicanos, ese es el nombre Y oficial. Brasil igual, Ya, 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 ya. Pero bueno, porque son estados, no, no, es que Brasil está en son, el sur. pero da igual, pero son en América también, ¿no? Sí, pero bueno, normalmente se dice Estados Unidos de Norteamérica. No, no, sí, pero es que si dice Estados Unidos y Norteamérica tienes dos países. De los tres que hay dos que cumplen el Por criterio. eso es a lo que me refiero. Ya, ya, ya. ¿Entiendes? Esto Y como no es. tienen nombre, es que no tienen nombre, son de cachondos que no tienen nombre, tío. Así no tiene por qué preocuparse.
No pasa como aquí en España, por ejemplo, que tú dices España y hay sarpullidos, ¿sabes? Es que España es un invento, tío. Ya, Es que España es un invento. Históricamente España nunca ha existido. ¿Por qué te crees tú que Roma tardó 200 años en conquistar España? ya, ya. Pero bueno, yo me Y refiero, solamente tienes que verlo con la geografía. si nosotros fuéramos, por ejemplo, Estados Unidos de Europa, No, ¿no? seríamos la colonia de Estados Unidos de no sabemos O dónde, una de confederación, Gringolandia. Confederación Europea de Es Estados. que aquí somos una confederación de pueblos ibéricos que llaman España, y hay otra que se llama Portugal, que salió corriendo de aquí, que no quería saber con el resto. Porque ya me contarás que hace Portugal independiente de España. ¿A santo de qué? Oye, pues ellos están contentos, ¿eh? Depende. Hay ¿No? la mitad que quiere estar junto con España y la otra mitad que no. Fíjate, ¿eh? Eso pasa con todas las mitades. Aquí todo va por mitades, ¿eh? La mitad de los catalanes, la mitad de los vascos, la mitad de los gallegos, La mitad, entonces la mitad ¿para qué? Para que haya mayor lío. el cuarto y mitad. ¿Tú te acuerdas? ¿A ti no te ha mandado tu madre a comprar Sí, nunca sí, sí, cuarto y sí. mitad de chope? Mi madre no. Mi madre compraba por lo menos medio kilo. Hay gente que era tan rácana que cuarto y mitad. No, 375 gramos. en mi casa era cuarto y mitad, sí. En mi casa era cuarto y mitad. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No, Venga. se sabía muy pobre, se sabía rápido. Cuando estaba ahí en la cola y alguien pedía cuarto y mitad, le mirabas y era pobre. No le daba para el medio kilo. Bueno, en mi barrio todos éramos de cuarto y mitad, ¿eh? Sí, Eso vosotros el sí. que podía. El carneril sí, Eso claro. el que podía. En fin. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Vamos al lío del pensar? Pues ¿Qué nos seguimos queda ya pensando. pendiente del pensar, Tomás? No, para que Que me ves tienes que nervioso. que es una obra cuando se piensa, ¿vale? ¿De qué? Que es una obra cuando se piensa y que es una obra cuando no se piensa, Venga, vamos al lío. ¿vale? Tú, vamos a la dinámica, tú Yo voy a hablas. explicar mi historia personal, ¿de acuerdo? Sí. ¿Vale? Porque cada uno empieza con algo. Yo he tenido la gran fortuna y la gran dicha en mi vida de encontrarme con personajes muy importantes en su ámbito, ¿sabes? Importantes, pesos pesados en su ámbito, Sí. con los cuales todos me han servido de maestros, Ah, pues muy bien. ¿sabes? Sí, sí. De lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer. Sí. Bueno, eso Y la está. ventaja de ser gente muy destacada en cada uno de sus ámbitos, me da a entender que así no se hace. A lo que vamos. Si Claro, fuera esto no gente me ha quedado. mediocre, Un momento, esto no me ha quedado a mí claro. Ellos te enseñaban lo que no se tiene que hacer, no, sí, sí, o tú viendo cómo funcionaban sabías sí, lo que digo, no se tenía que hacer. así no. Esto no, Es esto distinto, no. ¿eh? Es que es distinto. Esto, sí, básicamente es eso. O sea, viendo lo mejor que daban de sí y yo viendo que eso no. Y la gran ventaja que he tenido es que como eran muy destacados en su ámbito, Ujú. y básicamente los mejores en ciertas cosas de cada uno de ellos, no podías decirme, no, hombre, no, es que es muy malo, es que los hay mejores, es que no has cogido, es que has ido a coger el más tonto de la clase. No, eran los más listos de la clase. Ya. Y viendo que los más listos de la clase lo hacían tan horrorosamente mal, entonces empezaba yo a tener problemas, es decir, ¿cómo es posible? Y yo no entendía cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo lo que siempre he utilizado es una cosa que se llama la lógica. La lógica es una cosa importante. La lógica y la ética están totalmente entrelazadas, que si quieres un día hablamos del tema, porque ambas van en función de la condicionalidad. ¿Ok? Bueno, Entonces, la lógica sirve para desentrañar la condicionalidad. Esto pasa por esto, por esto, por esto. Y la ética te sirve siguiendo la condicionalidad para no tener lío. dice Tomás, dice, si un día quieres, hablamos. Y le falta tiempo. En 30 segundos ya se ha metido el tema. Ya me he metido en el tema, sí, es tremendo. Pero vamos a lo que vamos. Sí, pero bueno, en la lógica entonces hemos quedado. La lógica hemos quedado que es ir desentrañando en un La proceso. condicionalidad es un proceso que te sirve para desentrañar la condicionalidad. No te sirve para verla. Ya. Cuidado, para verla no, pero sí para desentrañarla. Es una especie como de, o sea, como algo que te sirve para quitar nudos y cosas así, ¿no? ¿Vale? Estoy Entonces, tratando de claro, acordarme de esos que hacen lo de la lana, lo de los. sí, 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 sí. O sea, Eso, ¿no? Que no como lo sé. cargar la lana. Vas quitando los nudos para poder luego ya hilarlo, ¿no? Eso es. Pues claro, por ejemplo, pues entonces, claro, Y ahí qué papel tiene la ética?
No, la ética es una forma de hacer las cosas de manera que tienes el mínimo lío. Ya, Entonces, ¿qué es el mínimo lío? Si tú haces las cosas con lógica y vas a sí, escribir un libro, sí. ¿me entiendes? Te sale un libro excelente, ¿sabes? Que tiene mucho que decir y con el mínimo esfuerzo, ¿de acuerdo? Vamos al Como más por que menos. hacer las cosas bien se llama, ¿sabes? Digamos, entiendo que es hacer las cosas bien. Sí, O pero sea, bueno. hay gente que dice, no, 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 lo mejor es romperse los cuernos aquí para conseguir durante muchísimo tiempo, trabajar muchísimo para dar un resultado que entendemos que es como el tuyo, pero es con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y dice, Sí. eso no es ética, ¿vale? Eso puede ser moral. Es que la moral está contrapuesta a la ética. La moral es lo que hace la gente, ¿vale? Uno de los primeros problemas que tuve yo, uno de los primeros problemas que tuve yo en el tema docente fue que, digamos, nuestro centro eh, fue pionero en hacer los horarios mediante un programa informático, los horarios de los Mm, profesores. Y eso, los que se tiraban una semana haciendo horarios, nos lo reprochaba, una verdadera bulla, sí, porque claro, ellos querían que nosotros nos tiráramos una semana, mañana, tarde, noche, haciendo horarios, claro. Porque para hay que que ellos hacerlo tuvieran, así. ¿eh? Porque siempre se ha hecho así. Sí, sí, siempre se había Porque hecho llevan así. tantos años que fíjate, llevamos, Es tú más, fíjate, ¿eh? y Desde el los siglo programas primeros, XVIII, desde el siglo XVIII se sabe que se hace así y hemos conseguido incluso incrementar el tiempo que tardamos en hacerlo. sí, sí, sí. Cada 100 años le echamos 2 días más, ¿vale? Con la convicción además de que quedaban mucho mejor. Pues pasaba como cuando lo Bueno, haces con, es que no importa que quede mejor, o sea, no vamos a entrar en eso, en este ¿vale? caso sí. Bueno, incluso no vamos a entrar en eso, pero hay que entender que no es lo mismo, ¿sabes? O sea, Claro. no tiene ese nivel de calidad o ese nivel de, De no sé, dedicación, de trabajo, de sacrificio. de sacrificio que se nota en el cuadro. ¿Eh? Tú ves los dos y este es un cuadro frío, ¿entiendes? No, este sí tiene sacrificio y se le nota. Hombre, la verdad es que si coges el horario hecho a mano, le haces así, ¿sabes? Y empiezan a salir sangre, sudor y lágrimas. Y yo creo que eso es lo que le daba No, el regustillo. lo que te quiero decir que la calidad de los horarios era mejor con el ordenador. Hombre, claro, pero ¿Sabes? es que no es lo mismo. Pero claro, la calidad del horario Es que no depende es de lo quién la mida. mismo. Al profesor que le queda un buen horario, pues que le ha quedado siempre buen horario, porque se lo hacían a mano, buen horario, pues Claro, prefería el sistema a mano y que se lo hiciera el que se lo había hecho siempre. Claro, claro. llegan unos satélites nuevos, empiezan con la tecnología, las cosas, y eso fue una pelea, ¿eh? De tal modo que hubo centros aquí en Plasencia que estando ya los programas de horario, ellos lo seguían haciendo a mano Sí, 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 sí. y lo tenían como a gala. Es decir, Sí, es sí. que nosotros, Nosotros, tú lo que eres pata tonto del negra, culo, pata negra. tú lo que eres tonto Auténtica del culo, artesanía, ¿eh? Esto es un horario de artesanía, ¿eh? De exactamente. artesanía. Y para que vean que es de artesanía, que tiene errores, pero claro, esos errores son lo que distingue la Sí, artesanía sí, sí. de la fría fabricación, ¿sabes? Y porque esa era otra, ¿no? Cuando Tú fíjate, fíjate, tú fíjate en eso. intentabas generar un horario y el mismo programa te decía los errores que había. Ahora, tú ponte, imagínate una mesa grande con 60 horarios de 60 profesores, con 40 grupos, a ver dónde salen los errores, ¿sabes? Cuando empiezan las clases y Sí, se dan resulta cuenta. que la misma aula has metido tres grupos, que el profesor no puede estar en dos sitios a la vez, en fin, ese tipo Bueno, de por cosas. ejemplo, pero da cosas muy interesantes. Por ejemplo, da memes en internet. Ya, 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 ya. ¿Sabes? Hay un niño que se ha hecho famoso en todas las redes porque ha batido el récord de velocidad, ¿sabes? Porque a una determinada hora, a las 11 de la mañana, la gente va al instituto, ¿sabes? Y se ponen todos a ver la carrera que hace el chaval, es verdad, ¿eh? Incluso le ponen papel higiénico así para que cuando va corriendo rompa la línea, ¿no? Porque el chaval tiene que hacerse 1,5 kilómetros corriendo para llegar de una clase a otra y no perder la clase, Ah, eso suele ocurrir, sí. ¿sabes? Sí, sí, Y sí. el chaval todos los días corriendo y al final empezó la gente a observarlo y entonces ahora es un espectáculo. Y ahora la gente paga por ir a ver al chaval corriendo. Pero más, ver, ¿tú puedes hacer eso con un ordenador? Pues no. Esos pequeños errores son lo que dan el sal a la vida. Sí. Bueno, a lo que íbamos. La cuestión está en que
tenemos el proceso lógico y el proceso y la ética. La ética es una cosa, que es el proceso lógico, y la moral es el proceso ilógico, que lo único que sirve, el único que avala, que es que se ha hecho así siempre, es la moral, Sí, lo que es la costumbre. sí, sí, Se ha sí. hecho así por costumbre, llevamos 100 años haciéndolo, y la gente además tienen a gala eso, es decir, dar como valor algo que se ha hecho mal durante cientos de años. Porque se mantiene la tradición. No se toca Digo, nada, no se arregla nada. vamos a ver. Si una cosa está mal hecha y la repites 100 veces, no solo no mejora, sino que dice muy poco de ti, Ya, pero depende de, porque hagas una cosa mal una vez, vale, pero la depende segunda de es que no lo has mejorado depende de tu percepción. y la tercera tampoco. O sea, es que eres muy tonto, es que Claro. eres muy tonto Sí, sí, sí. Bueno, y eso es importante. ¿Qué es la diferencia entre la moral y la ética? Entonces me he dado cuenta que, por ejemplo, antes de meternos con literatura, con música, o sea, la teoría musical, la estándar la de toda la vida, es una auténtica porquería, es una aberración lógica. O sea, no tiene sentido ninguno, ya, porque no tiene que ver ni con el sonido, ni con la armonía, ni con nada. Tiene que ver con que no toques el tritono de Satanás, o que los números mágicos, o cosas así. Entonces, si quieres hacer música en base a eso, es que no se puede hacer razonadamente, ni lógicamente. Tienes que hacerlo pero a pura fuerza bruta. Y los músicos tocan a pura fuerza bruta. Y tú ves los músicos que para tocar una canción se tiran una semana chingo, 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 hasta que les sale. Y eso lo ven como una gran... Es lo que estamos hablando de los horarios, lo mismo. sí, 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 sí. Luego les demuestras que puedes hacer lo mismo que hacen ellos, sin hacer nada, sin esfuerzo absolutamente ninguno, pero siempre te dicen, no, es que el sistema tradicional es como mejor. Claro. Digo, vamos a ver, te equivocas, yo no me equivoco nunca. Claro, es que es lo que tú tienes, que tú no te equivocas nunca, pero es que nosotros nos equivocamos una vez y tenemos que repetirlo Ya, ya, ya. hasta que nos sale perfecto. Digo, ¿tú te imaginas que yo toque una canción 1000 veces como haces tú? Yo en el tiempo que tú tocas una canción, yo toco 1000. Ah, pero eso ahí no nos metemos. Ya, eso no. Claro, ¿qué pasa? Para tocar 1000 canciones, un músico normal tendría que dedicarse a tener no sé cuántas vidas tendría que tener. No sé cuánta vida. Yo Bueno, he tenido amigos aquí que les y- sangraban los dedos, ¿eh? y en el mundo de la literatura, entonces, Pues tengo otro amigo que hacía lo mismo, nuestro querido amigo Víctor, y yo veía cómo trabajaba Víctor, y siempre me preguntó a la gente, oye, ¿y tú por qué no escribes? Y yo miraba a Víctor y me acordaba de él y digo, no, 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 no. Igual que tocar la guitarra normal, yo que no podía. Yo que digo, no, esto no tiene lógica. no, pero yo creo ¿Cómo voy a pero poner yo creo a que en ese aprenderme aspecto, cosas de Tomás, memoria y ensayar? Esto tiene que ser en, de otra e- forma. en ese aspecto somos, bueno, en casi todo, somos conservadores. Quiero decir, si a mí me ha ido bien, o creo yo que me ha ido bien, empleando un sistema, No, pero si es que la gente no te ha ido bien aprender un sistema. Es que para empezar, existen las escuelas. ¿Las escuelas para qué sirven? ¿Qué hacen las escuelas? re- ¿Moral o ética? reproducir lo ya Es sabido. moral, moral, que es lo que hace el rebaño. Aquí se hacen las cosas así, esto se hace así, y si quieres lo haces así o no lo haces, ¿vale? Totalmente de acuerdo contigo. Entonces tienes que pasar por el rebaño, pero el rebaño que de ahí, del punto A al punto B, no va de A a B. Da una vuelta, se mete por un río, se lo comen los lobos, no sé qué, y al final a lo mejor llegan. Y Sí, llega sí, sí, alguno. sí. Y esos que llegan son los héroes. Que vayas tú del punto A al punto B sin ningún esfuerzo es una cosa que les parece inmoral. De hecho, es inmoral. Por Y eso, ya estás la aquí gente descubriendo. ética, la gente ética le parece inmoral a la gente moral. Ya, 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 ya. Ya está aquí inventando la pólvora. Sí, ya está inventando la pólvora. Cuando resulta que ¿Por qué? Porque por alguna razón la gente se acostumbra a que eres pequeñito y vas a una escuela y lo que te dicen en la escuela es la verdad. Es más, ni siquiera te lo planteas, no dices es verdad o es mentira, no. La escuela te dice que esto es así y es así. Y ya es así porque lo has aprendido en la escuela. Sí. No lo razonas, no lo piensas, es así. Es así.
Yo había un músico, yo no sé qué sería ese señor, se llamaba Don Juan de la Peña, que fue profesor mío de música cuando estaba en el Colegio Villafranca. ¿Mm? Bueno, un tío nefasto, o sea, un tío nefasto, nefasto de nefastear completamente. Y nada, pues eso, había que tener en cuenta que tenía un montón de niños a Acabas, los cuales acabas con la fama de todo, enseñaba, acabas con la enseñaba fama de todo el mundo. en semiprivado, porque tú le pagabas al tío y me imagino que el colegio se quedaría con algo, pero era un dinero que iba para el tío, ¿no? Sí. Las clases particulares que te daban allí en el mismo colegio, en horarios fuera o sea, Y las actividades, lo que ahora extraescolares. son actividades extraescolares. Pero claro, en Villafranca las actividades extraescolares era todo el puto día porque estabas metido ahí en el colegio las 24 horas, los 765, bueno, que vamos, durante la época lectiva no salía, pues había actividades a todas horas. ¿No? Por ejemplo, el sábado estaba lleno de actividades para todas horas. Sí, sí, sí. Y luego a horas que no fueran horas lectivas, pues o tenías estudio o tenías actividades. ¿No? Entonces, pues yo me apunté a clases de guitarra. Y cuando empecé a tocar y empezaba a ponerme esas posiciones que mis manitas no llegaban, ¿sabes? Y yo trataba de agarrar lógica de lo que me estaba diciendo. Esto se llama así. Ah, vale. Y esto también se llama casi igual. ¿Y por qué es tan distinto? ¿Y por qué? Y porque, claro, después de tres por qué te llevas una colleja, es así. Esto es así porque es así. Sí, 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 sí. ¿Eh? Yo básicamente cuando, vamos, había que tener un principio, es que cuando alguien dice que esto es así porque es así, ¿eh? En ese momento te levantas y te vas, de lo que sea. Te levantas y te vas, es lo que tienes que hacer. Pero no, tratas de hacerlo como ellos dicen. Y claro, para seguir al rebaño no lo hace cualquiera. Tú para seguir un rebaño, es que es muy difícil seguir un rebaño. Para mí es imposible, ha sido toda mi vida imposible seguir un rebaño. Hoy te voy a contar muchas cosas personales, pero bueno, a mí estuvieron a punto de suspenderme en lengua Mm, porque hacíamos los comentarios de texto, ¿no? claro, pues lo más importante que había, ¿eh? Bueno, pero yo hice un comentario de un texto, un poema o de algo, no sé exactamente de qué era. Y como no era lo que decía el libro, la visión que yo tenía del poema no era la visión que exponía el libro, lo mío estaba mal. Claro. Y todo el empeño de la profesora era que yo me tenía que tragar lo mío para En, asumir, en pos del rebaño, para claro. asumir lo que el señor Lázaro Carreter decía de ese poema. Claro, evidentemente. Y entonces Porque yo es le que el dije señor a Lázaro las... Carretera sabe más que tú. Claro, Es siempre la falacia de autoridad. La puta yo falacia de autoridad. le dije a la Es decir, señorita, y digo, un señor zutano, ¿vale? Que es muy, muy respetado y muy famoso, dice una tontería, es verdad porque lo dice ese señor zutano. Y luego te das cuenta que el señor zutano lo único que sabe es decir tonterías, porque el que dice una tontería y la mantiene, empiezas a mirar y todo lo que dice son tonterías. Y eso, Lázaro Carreter, eso vamos, le ha también, hecho un daño impresionante a la lengua castellana, eso totalmente. también lo hacían Forrest Gump, ¿no? Tanto el que dice tonterías, ¿no? Sí, Pues eso. y el que se empeña Bueno, en lo la que te quería tontería. decir yo era que yo discutí con la profesora, yo no me callé, vamos, no me callé. Yo entendía que el comentario de texto era mi comentario de texto, que era lo que yo entendía que había ahí, y ya está. Y que si para la próxima vez que no se preocupara, porque yo no iba a hacer el comentario de texto, iba a copiar lo que decía el del libro, que decía el poema, con lo cual estaba el tema resuelto. Lo llevas al absurdo y aún así están a punto de echarte de clase, están a punto de... Y luego te dicen, no, no, es que hay que crear una sociedad, es que la... Mentira La todo. sociedad, es lo que dicen, hay que crear una sociedad, pero precisamente la escuela se creó precisamente para eso. No se crea para crear seres humanos. La escuela la crea el Kaiser de Prusia al ver que a su colega Luis XVI le cortan la cabeza. Y monta la escuela pública universal y obligatoria para que los niños piensen lo que el Kaiser quería que pensaran. Cortar cabeza de rey está feo. ¿Vale? Y se lo vas diciendo para que los niños ya de mayor, no, O no, sea que no. la Al escuela, la Kaiser no le escuela, cortamos la cabeza, la no joder. escuela, la escuela pública universal y gratuita. Es el instrumento que tiene el gobierno para convertir a sus ciudadanos en súbditos, que es lo que hay ahora. No hay ciudadanos, solamente Y sin súbditos. embargo hay un clamor porque la escuela sea así. Claro. ¿Qué hacen las ovejas? Viva el rebaño. Que es que nos llevan al matadero, da igual, vamos todas juntas. Ya, Nada que pase estando nosotras juntas no puede ser malo. ya. Tú has entrevistado a una vaca cuando va en un rebaño al matadero, está tranquila, ¿verdad?
así van los judíos Sí, porque van todos a las juntos. cámaras de gas. Sí, sí. Felices y cantando el Kumbalaya ese. Los quedaban ¿Eh? desnudos y decían, bueno, ahora Ahora nos duchan, luego venimos a recogerlo. luego venimos a recoger la ropa, sí. Ujú. Pobrecito. No, no, pero es que así funciona. Entonces, y la mejor, una gran película que me encanta, que describe la educación, es El muro de Pink Floyd. ¿El mundo? El muro de Pink Floyd. Ah, el muro de Pink Floyd. Hay Bueno, una escena estupenda que van los niños en una cinta transportadora sí, y van cayendo, ¿sabes? Y debajo hay una gran picadora de carne y van saliendo la carne picada, sí, sí, sí. ¿ok? O sea, tú conviertes niños, ¿sabes?, en salchichas. Pero no cada niño, sino toda la carne de todos los niños vas convirtiéndolas en salchichas, todas las salchichas iguales. Pero cada salchicha tiene parte de cada niño, ¿ok? Claro. Pero Bueno, claro, para que tenga sabor a salchicha, tienes que meter una serie de ácidos e historias para que pierdan cualquier sabor individual, ¿sabes? Y tenga un sabor homogéneo y reconocible, y todo eso para para que el señor alimentar, gobernante se pueda comer la salchicha. y todo eso para alimentar al mercado y alimentar a todo, ¿no? No el mercado, no es el mercado está ahí en contra siempre de eso, porque al mercado lo Ah, empobrece tremendamente al mercado. Al único que le interesa es al gobernante, que el gobernante siempre es el antimercado. ya. El Bueno, gobernante es el Tomás, antimercado. Tomás, Volvemos a lo que estábamos, ¿vale? A lo que es la moral. muy Entonces, interesante. yo viendo cómo Víctor montaba los libros, yo es que me quedé espantado. Claro, yo no sabía más. O sea, yo veía lo que había, ¿de acuerdo? Y yo veía cómo lo hacía. Y claro, ¿cómo lo hacía? Pues como, y luego vas leyendo por ahí y es lo que hace todo el mundo. Cuando dicen, ay, es que hay que trabajar todos los días 8 horas para que la inspiración te agarre trabajando. Sí. ¿Y cómo? No, no, o sea, usted pique aquí y a lo mejor sale una carretera, pero para que salga una carretera pique usted todos los días. Sí, sí, O sea, sí. si quiere una carretera, tendrá que plantear una carretera y hacer cosas para que salga una carretera. Es una pregunta muy recurrente que gusta mucho a la gente. El folio en blanco, No, no. también el folio en blanco. El conocer cómo trabaja ese escritor. Y entonces es una pregunta que hacen muchos los periodistas, ¿no? ¿Y cuál es su sistema de trabajo? Pues yo me levanto todos los días a las 8, desayuno, a las 9 estoy sentado, a las 11 para media mañana a tomar algo, echarme un cigarrito, me vuelvo a sentar hasta las 3, que como un ratito de siesta, un paseo y lecturas o preparación de lo que voy a hacer al día siguiente. Y eso así, 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 así. Entonces el escritor que empieza, pues entiende qué es lo que tiene que hacer, que eso es lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, Sí, se cabrea, que ese es el oficio de escritor. claro. Y si no lo hace, se cabrea. Y se cabrea con los niños, y se cabrea con la mujer o con el marido, pero se cabrea con tal, porque es que él le han metido en la cabeza que eso es lo que tiene que hacer, que si no hace eso, no va a poder escribir nada. No va a salir una obra. No va a salir nada. Y sí, pues el tema es ese, es decir, Víctor, por ejemplo, había libros que tiraba 12 años para hacerlo. Uy, un libro de 12 años. Ostras, 12 años. Tiene que tener una calidad absolutamente excelsa y exquisita. Y bueno, depende de lo que hagas. Dice, pero es que echaba muchas horas, ¿eh? El Víctor echaba horas como un reloj. Ese sí que se levantaba, estaba a las nueve, Bueno, 9:15, como mucho una cuarta de hora ahí que tenía ahí de margen. Y luego se tiraba sentado en el sillón toda la santa mañana. Y hasta las 2, 1:30, 2 no podías levantarle para tomarte una cerveza con él. Ya, ¿vale? Y luego para la tarde se daba paseos o tal y cual. porque Y raramente por la tarde tiene hacía su algo más. sistema de trabajo Y es taca, taca, y tú taca. eras en ese caso era un ladrón de tiempo. Tú te sentabas allí y le molestabas a lo Sí, mejor. yo, Víctor, ten en cuenta que para mí, lo que tenía Víctor, que para mí era fundamental, es que me resolvía horas. O sea, horas tontas que no tenía por la mañana donde meterme, siempre podía recurrir a verle. Y era súper agradable estar sentado con él. Él leía y dice, venga, voy a leer. Entonces, él se ponía a leer cosas y empezamos entre los dos a rectificar. No, así Bueno, no. O sea, cambia la frase, pon esto otro, no sé qué, quiero no sé decir que es cuánto. cierto que lo que puedes entender como que un ladrón de tiempo en realidad no lo es, porque en realidad es una lectura compartida. O sea, que él seguía, en cierto modo, él seguía trabajando
No, es que no, siempre, no dejaba de trabajar estando yo, ¿eh? Por eso te digo. Nunca, ¿eh? Nunca, nunca. O sea, es lo que hacía, yo me ponía, como compraba El País siempre, yo me ponía a leer El País, estamos enfrente uno de otro, y luego dice, mira, te voy a leer esto. Y se ponía a leer y yo le cortaba, esto no, por esto, por esto. No nos cambian la frase y empezábamos pim, pam, pim, pam. Curiosamente, él me aceptaba el 90% de las cosas que le decía. Claro, quiero decirte, yo decía nada más que por decir, ¿eh? Por decir. Vale, o sea, bien, ¿vale? Entendería que tenías razón y ya está, Sí, tampoco. porque si ponía lo mismo que yo le estaba diciendo, pues muy bien, pero es que así durante años y años. Y claro, el sistema que él tenía es que tú veías que estabas trabajando sobre algo, escribías sobre algo, luego hablaba, o sea, del mismo libro, pero hacía cosas completamente distintas, luego volvía a lo que habíamos visto y así y tal. Entonces te das cuenta que lo que hacía es que escribía sobre un tema, escribía otro trozo, escribía otra cosa, otra cosa, otra cosa. Luego trataba de juntar las piezas, o sea, iba creando piezas, ¿no? Como por ejemplo, tú te pones a fabricar ladrillos, pero ladrillos sin conocimiento. Luego haces ventanas sin conocimientos. Luego no sé, azulejos sin conocimiento. Y luego empiezas como a juntar, ¿no? En plan puzzle. Una Esa es, vez que ya tiene el tema más o menos el puzzle, empieza a cortar, ¿no? Y empieza a tirar cosas. yo, Claro, mi tira cosas impresión, hasta de forma que el 80% de lo que ya había escrito va a la basura. yo mi Y impresión, luego, mi impresión que yo he visto también, pues, a lo mejor no tanto, ni tan insistentemente, ni durante tanto tiempo, pero mi impresión era que él tenía el libro en la cabeza. Esa era la impresión que tenía yo, ¿eh? Yo que él creo que él tenía el libro en la escribía, cabeza, no. yo creo que él escribía más por la tarde, paseando, No, ¿entiendes? si es que es por la tarde cuando hay que pensarlo. Si es que el tema es ese, que hay que pensarlo. El problema es que por la mañana la cagaba. Él escribía más paseando, igual que hay muchos otros escritores que también pasean y que están ahí. Y yo creo que él montaba el libro en la cabeza. Luego llegaba el momento de enfrentarse al papel o de decir, bueno, pues ahora voy a escribir esto, voy a montar lo otro. Pero a mí no me daba la impresión de que estuviera tan descabalado y tan. No, No. el problema no es que estuviera descabalado. El problema gordo que hay es que tú tienes una idea de una obra, ¿vale? Sí, Si estás demasiado tiempo con esa obra, sí, porque tu método de trabajo es muy malo, sí. necesitas mucho tiempo, se te empiezan a ocurrir otras cosas. Pero que de todas maneras, no es una cosa que la centramos en una persona, porque esto sabemos que No, ocurre. no, pero es que no, yo no lo centro, yo te pongo un ejemplo, pero es que es un ejemplo que es general, a lo que voy. Si tú estás mucho tiempo con una obra, tú cuando empiezas con una tienes una idea, ¿vale? A ese Exactamente, respecto, mira, te voy a poner un caso que lo vas a entender. Los profesores, tenemos todavía 3 minutos ahora. Los profesores, estos que llevan trabajos de fin de carrera o llevan tesinas o tesis o cosas sí. así, ¿vale? Si tú a un profesor con una tesis le das una idea que le gusta, se la haces en el momento, te la prueba y ha pasado. ¿Mm? Si estás tiempo suficiente, oye, ¿y por qué no le cambias esto? Oye, ¿por qué no le cambias lo otro? Oye, ¿por qué no quitamos esto y ponemos esto otro? Y te Porque marea. la gente se termina aburriendo de la idea inicial. Ya. ¿Por qué? Porque no era buena. O sea, tú tienes una idea de libro y no es buena. Si tú el libro lo haces en muy poco tiempo, en plan Marcial Lafuente, queda una obra hecha. Te gustará o no, pero está hecha. Y Sí. el que lo lee una vez o dos. Pero es que el que lo escribe, el que escribe así, relee su obra tantas veces que se termina aburriendo de la obra y empieza a cambiar cosas. Y esa idea que tenía, yo hablando con él las tardes, paseando con él, porque también había tardes que paseaba con él y con el perro, él iba cambiando de idea según íbamos andando. Y a mí me tenía alucinado. Digo, pero vamos a ver, que he visto que estaba muy bien así. Sí, pero estaría mejor y a tomar por culo. Llegaba por la mañana, al día siguiente, y hacía un destrozo. Y yo alucinaba. Digo, pero si esto ha costado un trabajo tremendo escribirlo, a la basura. Ya, pero él entendía en ese momento Sí, que. pero es que hay un problema, que es que no tenía un momento de lucidez. Es que ese momento lo tenía muchas tardes. Ah, porque. Entonces, cambiaba de idea cada tanto. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más tiempo tardas en hacer una obra, la obra tiende al infinito, Ujú. porque vas cambiando cosas. Vamos a hacer una pausa, Tomás, que se nos acaba Mm, el tiempo y no quiero que nos pase como el otro día, que se nos cortó
y hacemos la pausita y retomamos el tema, ¿te parece? Ok. Venga, hasta ahora. Bien, pues retomamos el tema. Ya se nos pasó el primer plazo gratuito. Vamos a por el segundo. Te quería comentar, Tomás, Solo antes un de... detalle, que no se nos olvide. Lo decías tú, hacen paseos. El paseo para lo que te sirve es para fomentar la intuición, que es bueno. Pero hay otro tema peor, es que utilizan la tarde para la lectura, Sí, ¿vale? Entonces, cuando un escritor lee, está abierto a influencias, ¿ok? Está abierto a influencias. ¿Y qué es lo que hacen los libros? Pues básicamente contagiar memes, no hacen otra cosa. Entonces, el autor ya más o menos tiene pequeña de obra y todo lo demás. Y lee, uy, qué recurso literario más bueno acabo de ver. Y esta historia me encanta. Y se parece a la mía. ¿Y si incluyo esto aquí? De alguna manera. Y va y se carga la idea inicial para meter una mierda que es un plagio, un puto plagio de otro. ¿De acuerdo? y además lo ¿Tú cómo hace, sabes que un escritor no puede plagiar? y además lo hace de una manera, lo hace de una manera forzada. Sí, además forzada. O sea, hace un Intenta plagio meterlo, forzado. intenta Mete meter, eso porque es un recurso que a Zutanito le ha servido. O sirve, o yo creo que me puede servir a mí. Y se lo roba para meterlo en lo que está haciendo. Cargándose lo que él está haciendo. Porque lo gracioso es que no lo mejora, se lo carga. Y al final estamos hablando de lo de siempre. Esa es una forma moral de hacer las cosas. entiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo trata de copiarse unos a otros. ¿Qué hace la oveja? Esta va para aquí, hace me. Uy, voy a decir yo también ve, me. Y al final, ¿qué pasa? Coger los libros, son todos igualitos. Pero yo te quería comentar, Tomás, que cuando yo he hablado de la lectura de las tardes, que quizás incluso sea hasta peor, ¿eh? Yo solo he leído a escritores que lo que hablan es de que leen por la tarde, digamos, lo que están preparando para el día siguiente para continuar escribiendo. O sea, que eso a lo mejor incluso es hasta peor. Pero lo que sí coincido contigo es en lo de la obra larga. Y hay técnicas, por ejemplo, los pintores, no es raro el pintor que no tiene dos cuadros al mismo tiempo. No, no, cuidado, 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 cuidado. Eso es otra historia. No, Bueno, te no. estoy Ahí no te diciendo, metas. Ahí no te metas porque no, no, no. espera, Yo he sido pintor y he sido marchante, y sobre todo en mi época de marchante. Hay cuadros que necesitan mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, en el hiperrealismo, para hacer las veladuras, sí, ¿vale? Es decir, tú pintas y puedes pintar, puedes tocar cierta cosa en un cuadro no más de 20 minutos y lo tienes que dejar durante 3 días. sí, No puedes dedicarte a ese cuadro. sí, Hay que comer, ¿ok? te estoy entendiendo. Y otra cosa, si utilizas luz, Y luego hay y si utilizas, escritores, cuidado, y si utilizas luz natural, la luz natural no tiene más de 20 minutos o media hora para poder usarla. sí. ¿De acuerdo? Es decir, no Pero tiene eso que que tú me ver. estás mencionando, pero eso que tú me estás mencionando son circunstancias especiales que obligan a que tú pares en un momento determinado de No, que trabajar tengas que este tener cuadro. varios cuadros. No, no, es que Exactamente. tienes que tener varios cuadros. Por eso te digo que no es Y lo tengas mismo. otros cuadros. Pero yo no te hablo de eso. Yo te hablo del pintor que los hay, Tomás, los Ujú. hay, que tienen dos cuadros porque descansan de uno y se meten en otro. No porque el cuadro en el que están trabajando necesite secarse o que lleve tal proceso interno que obliga a parar esa obra, sino que sencillamente Pues se aburre. están trabajando en dos o tres Sí, sí, cuadros, porque están aburridos. Le aburre bueno, una, se mete con otra. por lo que sea. Descansan. La pregunta es, ¿tú te crees que es normal que estés aburrido de lo que estás haciendo? ¿Y tú seas un artista? ¿O eres un artesano? No es que muchas ¿Quién hace veces, las cosas en masa? Un artesano, que siempre hace lo mismo, claro. ¿vale? Que vas a aburrir de una cosa, se mete con otra. Entonces, Tienes lo que yo varias te quiero tareas, estás decir, hartado de una, te metes con otra. ¿Tú te lo que crees que yo un te estoy artista queriendo, puede hacer eso? lo que yo te estoy queriendo decir es, Tomás, No, lo que que yo te igual, estoy queriendo decir es que no son artistas, son artesanos. bueno, son formas, yo te hablo de formas de trabajar. Sí, pero una forma artesanal y otra forma artística. Es una forma artesanal. Claro. Entonces ya es degradar la profesión de escritor a niveles de artesanía de zapatero. Oye, ahora estoy poniendo suela. ¿Y ahora qué hago? Ahora encolo. ¿Ahora qué hago? Ahora Pero coso. en Me cierto aburro de modo, coser y me pongo a encolar, pero ¿vale? en cierto Pues modo, así.
en cierto modo, de lo que estamos hablando es de ese tipo de escritores que son artesanos de la escritura, Claro. que ¿Por no qué les son ha llegado. artesanos? Porque lo que están haciendo es lo que estamos hablando antes. Claro. Lo que estamos hablando todo el rato son los que hacen los horarios y los hacen a mano. Y cuando se aburren de un horario se meten con el otro, que sale una porquería. Y luego que Pero tratan de hacer todo esto que su viene, producto sea lo más parecido al de la masa, todo esto ¿vale? Porque viene así les a parece que cuenta, está como bien. que te decía Tomás, que todo esto viene a cuenta de que lo que se trata es de que antes de que te metas a hacer nada o en un periodo muy limitado de tiempo, hagas lo que tienes que hacer, que es pensar bien, estructurarte bien, tener claras las cosas, aunque luego puede haber evidentemente alguna variación por el motivo que sea, pero que te quede lo mejor que puedas con el menor esfuerzo posible. Y sobre todo en el mínimo tiempo posible, porque así la idea no se degrada. Exactamente. ¿De acuerdo? Y cuando tú hablas de obra larga, es larga en tiempo. Porque, macho, yo no sé cuánta gente conoces tú que tenga obras de 6.000 páginas. No, no. Pues yo tengo obras de 6.000 páginas. ¿Entiendes? Quiero decirte que, y para mí no es que sea una obra larga, porque para mí esto es igual. Tengo la idea completa, lo que tienes que tener es la idea completa y lo que tienes que hacer es desarrollar la idea completa. Y no tirarte en un libro más de 2 semanas, 3 semanas. Hombre, si es de 6.000 páginas te vas a tirar un año, pero que básicamente es lo mismo. Es chinga, chinga, chinga y vas haciendo lo que tienes que ir haciendo. Sí, Y sí, no relees nada, cuidado, no relees nada. sí, eso ya queda claro, que tú lo tienes estructurado, lo tienes en tu cabeza y cuando te pones a escribir es pum, 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 pum. Pero es que yo no, es que lo primero, para hacer una obra completamente original, no tienes que tener libros en casa, Ya. ¿vale? Lo primero. Lo segundo, tú puedes tener internet para documentarte, pero porque estás buscando algo. Busco algo y está aquí, esto no me interesa, no para copiar nada, sino para verificar lo que tú tienes de idea. ¿Entiendes? Lo verifica y dice, bueno, pues sí, pues esto me sirve porque esto, pues, vale. Pero no tener libros. Es que de verdad, yo vi a esos escritores que viven en una biblioteca, ¿sabes? No tienen una biblioteca, tienen una biblioteca, y me vas a decir tú que este señor o los tiene ahí cerrados con llave, porque si los lees, ¿tú te crees que va a hacer algo original? Como las armas, ¿no? Claro, dice, no, es que tengo un montón de armas y que las tienes para ahí, para hacer que lo único que puedes hacer con las armas es pegar tiros. Antes o después vas a pegar tiros. Pues el que tiene el libro, antes o después lo vas a leer. Y si tú eres un escritor, lo último que tienes que hacer es leer libros. ¿Tú estás loco? ¿Qué vas a hacer? Como hace todo el mundo, es corta, pega, hoy que me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta pito, me gusta flauta. Tú no estás diciendo nada, estás copiando lo que dicen los demás. Hubo una Vamos época ahí. horrorosa, horrorosa, te lo digo, horrorosa, que a mí me sacaba de los nervios, me sacaba hasta hoy, ese tipo de tíos que dice, esto es así porque Sutanito de tal decía y soltaba una cita, y Menganito de tal decía y soltaba una cita, y Menganito de tal decía, bueno, vale, ¿y tú dices algo? ¿Pedazo loro? Porque pareces un diccionario de citas. Y macho, recuerda que en los años 70 80 se puso de moda. Sí. Pero están las conversaciones, ¿eh? Sí, sí, en las conversaciones. Es que, no sé. Rousseau decía, no sé qué, es que tal decía, y a mí qué cojones me importa lo que diga el señor. Yo no hablo con ese señor, estoy hablando contigo. No tienes ninguna idea propia. No, no tienes ninguna idea propia. ¿Por qué? Porque la moral impide que tengas ideas propias. Pero te Tienes lo que tener pone, la idea del rebaño. pero el que te hace eso te lo cita como un refuerzo de lo que él está diciendo. Pero vamos a ver, es que estamos en lo de siempre. Eso se llama la falacia de autoridad. Decir, pensar, que eso es un problema cognitivo, es que tiene que estar chingado aquí. Es pensar que es lo que dice este señor, pues este señor es verdad. No, las cosas son verdad o son mentiras, porque son verdad o son mentiras. No porque lo diga nadie. Tomás, Como decía aquel, como lo decía eh, ¿cómo era? El rey griego este, o su porquero, ¿no? el Agamenón o rey su Herodes, porquero, ¿no? el rey Herodes. No, el rey Agamenón o su porquero, da igual que lo digas, el rey Agamenón Ese, o su ese, porquero. ese ya lo dijimos la semana pasada que era de Antonio Machado. Ay, de Machado. Pues sí, es que da igual, que le diga Agamenón su porquero, es que me da La igual. Es verdad, decir, David la, Agamenón la o su cita de quién porquero. es, del porquero de Agamenón. A mí qué cojones me importa. Olvídate de quién es, qué está diciendo. Es ¿Es que verdad o no? Si es verdad, es verdad. Machado Antonio era muy denunciante de ese tipo de cosas. Mm, Bueno, ¿qué te voy a decir? Tomás, ¿por qué te has puesto los cascos? para oírte mejor, Ah, como los lobos. como Caperucita.
Ahora viste mejor. Bueno, escúchame, que entonces ya está muy bien. Hemos dicho todo lo que es el tema del pensar, con lógica, con ética. Y en poco tiempo. Bien, pero sí, ya Es está. que es importante, fíjate qué cosas. Mira, la forma de corromper una obra es tardar mucho tiempo, porque tú mismo te dedicas a corromper tu obra, Sí. leer tu obra. ¿m? Cuantas más veces lees lo que has escrito, más posibilidades tienes de ir cambiándolo. Ujú, Y nunca mejor, curiosamente, sí. porque la idea inicial puede ser buenísima, pero si te dedicas a leer lo mismo, y ya está bueno, quito todo esto y pongo otra cosa, por aburrimiento, ¿vale? Y que te pongas a leer de otra gente, que es otra forma de meter impurezas, Bueno, contaminaciones a lo que estás pero, haciendo. La pero, idea es que tengas una obra prístina, la veas y la ejecutes. Y no te dediques a ir pudriéndola con influencias que no tienen que ver con la obra, porque lo que hay que darse cuenta es que la obra hay que respetarla, porque luego se ponen muy dignos. Ay, es que me han cambiado la palabra tal por la palabra cual. Es que, como el señor Pedrero aquel, ¿no? ¿No se llama Pedrero? Tomás, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Y son ellos mismos los que tienen la obra, la tienen prostituida, ¿sabes? Dejándosela que se relacione con cualquier cosa que se encuentran por ahí. Bueno, entonces Ahora la pregunta es, ¿cuántos escritores conoces tú que escriban sin leer su obra? hombre, la ley, la No, ley, no, alguno. Pues ese lo está haciendo mal. la ley. Y te repito, lo está haciendo mal, te repito. Porque cuantas más veces leas tu obra, Aunque solo sea para detectar errores, no, pero errores. no, es que para detectar errores te pasa lo mismo. Tú lo lees una vez y otra y ¿qué te vas a encontrar? Los errores no los vas a ver. O sea, déjate en paz. Un día hablaremos de las erratas, que eso es un mundo fascinante, ¿vale? Tú no las vas a ver porque no las vas a ver. Bueno, pero Y no las vas a ver por una razón. mi objetivo, No las vas a ver por una razón. a ver, venga. Tú cuando lees, lo que estás buscando es información. Y no hay información cuando te cuentan algo que ya sabes. Entonces tú cuando estás leyendo algo que tú has escrito, que evidentemente te suena, ¿qué pasa? Pues los ojos, como ya te lo sabes, van así, y no ven una puñetera rata, ¿vale? Yo de mis amigos, los que más me siguen y más me conocen el tema, ya son incapaces de encontrar una joya rata, porque lo que estoy diciendo ya les suena, y entonces ya es que los ojillos se les van, como las letras cursivas. Ya. Tú quieres que algo no se lea, lo pones en cursiva. Escúchame, Tomás, que es que nos hemos pasado de largo. Ya tenemos lo que son las bases. Las bases ya las Pero tú tenemos. fíjate lo que estamos hablando. Es decir, usted es un escritor, primero, ¿eh? Si usted tiene una librería, ¿dónde será a los pobres? A los pobres de espíritu, que serán los únicos que se lean esa O no bazofia. abran los libros, o No no los abran. abran. O téngalos, si va usted a escribir, coja y asegúrese de que tenga un candado y que la llave lo tenga alguien. Usted no. O sea, no lea. Bueno, Segundo, no se lea usted tampoco. o Y sea que tú, tercero, que tengas es que Tomás, amigos es que de verdad me rompe, para que te miren, para que Tomás, te miren las estas. me rompe el esquema que yo quiero ir pum, 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 con una cosa lógica y Mira, con si, ética. Y es que no me permites lo hacerlo. primero que tienes que hacer es lo que no tienes que hacer. Luego hablamos de lo que hay que hacer. Me saltas para allá y para acá. Escúchame. Entonces tú, por ejemplo, tampoco eres partidario, ya que estamos pues de perdido al río. Tú tampoco eres partidario de hacer lo que muchos escritores aconsejan, y es que tú escribes tu obra, está, haces así con los folios y al cajón, a dormir durante un mes, 2 meses, 3 meses. Saco luego la obra, Eso es lo mismo que decir, estoy echando un casquete y cuando voy a la mitad lo dejo para la semana que viene. Digo, macho, pues tienes que empezar otra vez de cero, tío. ¿O cómo lo vas a hacer? eso O es. sea, Yo te pongo sobre la mesa un consejo, y es que hay que hacer eso, hay que dejar dormir la obra y que luego con el tiempo tú al mes, a los 2 meses, la vuelves a coger
y ya haces una lectura de otra manera y a lo mejor encuentras errores, encuentras expresiones o cosas que no O sea, tienen... tú me quieres decir que tú en ese mes, ¿eh? Te has dotado de una enorme sabiduría y eres mucho mejor escritor que eras un mes antes. No, yo no estoy diciendo eso. A ver, explícame por qué. Cuando tú No. escribiste la obra y la metiste en el Cuando cajón, tú tienes, yo lo que eras te más digo, malo. La yo, pregunta, ¿eres más malo cuando lo metes? ¿Eras peor como escritor que cuando lo vuelves a coger meses después? no lo entiendes No. así. No, no, es que pueden ser tres opciones. O eres mejor escritor, o eres igual, o eres peor. O sea, tú cuando haces eso es porque piensas que dentro de unos meses vas a ser mejor escritor que hoy. No, Ah, pues entonces, ¿por qué lo haces después? no, ¿Porque eres peor? es que te estoy intentando, llevo 3 minutos Sí, sí, pero que lo intentando, que yo quiero saber es por qué dicen eso. van a ser ya 4. Venga. Tomas distancia, no es que vayas a ser ni mejor ni peor. Tomas distancia, te separas de la obra y cuando la vuelves a coger, después de ese tiempo de relax, o que estás dedicado a escribir otra cosa, porque si no estás escribiendo otra cosa, la novela que está en el cajón la vas a seguir escribiendo en la cabeza. Tú coges esa obra, bueno, no la llamemos novela, obra, esa obra y tu aproximación a ella con ese tiempo parece ser, porque de eso de lo que se habla, es distinta. La vas a ver de una manera distinta, vas a ver descansado de la obra. Con lo cual, a lo mejor captas cosas que te parecen estupendísimas o captas cosas que las quieres cambiar o dices, no la toco, déjala así, así es la rosa, no se toca y ya está. Sí, pero es que fíjate que es un razonamiento absurdo. Te digo, es que es un razonamiento absurdo. O sea, Bien. si yo necesito un tiempo para que la obra que yo ya he escrito, porque no se va a escribir sola, se queda ahí, ¿ok? Y ya la reviso, es porque cuando la hice inicialmente estaba mal escrita. No, yo no creo que No, sea por eso. vamos a ver, tú tienes una obra bien escrita, vas con el tiempo y la empeoras. Bueno, eso ya, No, no, te pregunto, es que estamos en no, esta, es que no, es que tú tienes una cosa empeorarla, hecha, que podemos estar de acuerdo. lo que no me puedes decir que la obra que ya está en el cajón es perfecta y que tiempo después la revisas y es más perfecta, ¿no? No, Es, no, no, es que son tres cosas, es tú, igual, mejor o peor, el no hecho hay de que tú otra. metas la novela, el hecho de que tú metas la obra en el cajón no significa que sea perfecta para ti. Significa que ya la tienes terminada, pero la tienes terminada en vamos a llamarle un borrador, un boceto, lo que tú quieras, porque no has vuelto no te metes de continuo revisando la obra, por lo que estamos hablando. Y sin embargo, si tú te das un tiempo, que yo no lo hago, ¿eh? Vamos a ver, yo no lo hago, pero yo estaba hablando de lo que hacen los escritores y de lo que hablan los escritores, y eso si lees a escritores, pues te lo dicen. Tu consejo es que coges el cacharro y lo metas y tomes distancia de esa obra. Haciendo otra cosa, ¿eh? Cuidado, haciendo otra cosa. Y luego la coges como una cosa ya menos tuya y la miras de una manera más objetiva. ¿Y ahí qué puede ocurrir? Puede ocurrir que te siga apareciendo, sí, Ya no es tuya, claro, es que estamos en esa. Es decir, estoy tú tienes una intentando. obra, porque piensa una cosa, el escritor, o como cualquier No, persona, digo, no es déjame que igual un termine. día Pueden que otro ocurrir, día. Y hay una mucha diferencia entre el escritor de un día al escritor muchos meses después. Porque durante ese tiempo ha recibido, el escritor típico ha leído y ha recibido un montón de influencias. es que yo no te hablo de Entonces, ¿qué muchos meses, pasa? Tomás, ¿Sabes lo que se llama la moda? ¿Sabes lo que es la moda? pero que yo no te La hablo de moda. muchos meses. Que si sabes lo que es la moda. ¿A La qué moda? moda. La moda La no es una cosa de moda, esas de los la... pantalones, los Ah, pantalones de campana, pero no hay una ¿vale? cosa de estadística que se llama también moda. Sí, eso es otra cosa. Ah, Yo te hablo de moda de los pantalones de campana y esas cosas, ¿vale? creí que te referías a la de la estadística. Tú, como eres mercante de eso, Lo que voy es, sí, tú tienes una obra hecha hoy, hecha por el ti de hoy, por sí, ti mismo de hoy, sí, 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 ¿vale? sí, sí. Supuestamente eres suficientemente bueno como para que esa obra sea buena, porque si es mala, macho, sigue haciéndola hasta que la hagas bien. Supuestamente el tú de hoy lo ha hecho. Sí. Si yo cojo esa obra y la meto en el cajón y pasa un tiempo,
El yo de Es que ahí mañana está, no es el yo de hoy. es Y que ahí el yo de está, mañana, es que en ese tiempo, Tomás, en ese tiempo es donde está la discrepancia entre tú y yo. Yo no te hablo de que pasen 6 meses, ni un año, ni me cinco da igual años. que pase un día, me da igual que pase un día haciendo otra cosa, ¿vale? Que pase un día, si quieres una semana, porque ya eres otra persona. Y esa otra persona, que te deja darte cuenta con el cambio sea mínimo, hará otra obra. Entonces, lo que tiene que hacer el escritor que sea honesto es, hoy hago esta obra y mañana hago otra obra, porque no soy el mismo. Y yo con mis obras lo que hago es retratar cómo estoy yo en cada momento. ¿De acuerdo? Porque yo, por ejemplo, tengo una obra que es el Tratado de la Sabiduría, que son 13 tomos, una gigantesca, ¿vale? Y que la he respetado como está. Lo que yo pensaba, lo que yo veía las cosas como eran, al principio no es como las veo ahora. Ahora las veo de puta madre. Podría cambiar toda la obra y dejarla todo cojonudo, pero es que no quiero eso. Yo quiero que si un lector es capaz de agarrarse los 13 libros y leérselos, va a ver cómo la evolución de lo que yo era en cada momento y cómo veía la realidad en Pero cada eso en todo momento. caso, pero eso en todo caso, Tomás, es una decisión personal. O podemos hacer lo que hace Víctor, por ejemplo. En los últimos años de su vida, rehace toda su obra. Entonces, pues hacemos otra cosa. Los escritores solamente pueden escribir en el último año suyo de su vida. ¿Cuándo te vas a morir? A los 85. Bueno, usted puede publicar de los 84 a los 85. Todas sus obras van al cajón y luego las escribes el último día. Bueno, algo de eso tiene que haber porque, de hecho, también son muchísimos los escritores que tratan de ocultar sus primeras obras. Claro. ¿Y qué problema hay? Es que no puedes ser tonto, pues eres tonto, has escrito lo que había y Bueno, pues punto. claro, Y hay pero gente, y es que el asunto es ese, es decir, ¿qué quieres dar? ¿La mejor versión algo de ti habrá, mismo? lo que te quiero decir, algo habrá cuando ellos tratan de ocultar la obra Claro, les da y vergüenza no, porque y escribían no. muy mal. Claro. También hay otro tema que es importante, que no hay que olvidarse, es que ya no se utiliza el sistema tradicional, o no se debería utilizar el sistema tradicional. Es decir, tú haces una obra, la entregas a máquinas y ya la has cagado. O sea, hasta que no haya una edición, si es que la vuelve a ver, ahí se queda para siempre, por los errores, rectificaciones o lo que haya. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenías que tener una precaución tremenda antes de mandar las cosas a máquina, Ujú. ¿sabes? Porque es muy caro. O sea, no es que tú escribas, no, está supeditado a lo caro que es editar. No estás haciendo tu obra, que es lo que te sale a ti, lo que tú creas, no, es que está la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo solamente puedo estar hasta que no esté absolutamente seguro que es lo que quiero que salga, y ya que el editor ya me esté apretando hasta más allá de la realidad, para que yo le entregue los originales. ¿Por qué? Porque, claro, fíjate, ya los están en máquina y ya cuando eso ya la has cagado, ya queda blanco sobre negro, digo negro sobre blanco hasta el final de los tiempos. Claro, Sí. una responsabilidad ante el futuro y de la humanidad y todo lo demás, que la gente se acojona, claro. Pero hoy no. Oye, es una cosa que, pues, que está bien, no lo metes en el cajón, lo editas. Ya. Y si mañana, uy, qué mal está hecho, uy, si he metido este capítulo 2 veces, vuelves y lo vuelves a subir, se acabó, ¿qué problema hay? Bueno, pero de eso, Tomás, es otro proceso, es Claro, otra pero no historia está más. supeditado a tener que estar haciendo esas cosas con la precaución de que cuando lo mande a máquina ya se ha estropeado, porque ya no funciona así, ya no hay que hacer los tipos uno por uno y tiene que haber un montón de señoras ahí dejándose los ojos, Lo que te quiero poniendo las decir, letras, lo ¿no? que te, Tú lo que ya te- ahora es un tema, el tema de la edición es un tema totalmente creativo. Tú pero creas ahora lo que algo te y ya quiero está, ahí decir, está Tomás, hecho. que el planteamiento de esta serie es ir poquito a poco. Hemos empezado pero ya estamos en la edición. Vamos No, a, la edición no, no es la edición. Estamos ahora mismo en lo que la edición fuerza al escritor. Esto no es edición. El escritor no edita nada. Pero el editor le está diciendo, oye, entrégame la obra. Pero entrégame una obra terminada que luego mañana no se va a poder rectificar nunca. bueno, eso nosotros ese problema no lo tenemos, pero el del Premio Planeta sí lo tiene. Claro. Pero eso es a lo que estamos. Pero es que hacia donde se va, que es la edición digital, obviamente, porque no creo que se vuelva a la máquina de Don José, ¿me entiendes? Pues ese tema ya no lo tienen. Entonces la creación es muchísimo Pero más libre. tú editas en
tal, sacas un ejemplar, 5, 10, 15, pero claro, hay escritores No, que... yo no saco ejemplar ninguno, yo saco cero. Yo a la gente que compra 1000 ejemplares, pues 1000 ejemplares se han llevado. Ya, Que ahora me doy cuenta de que, oye, que hay 3 erratas en no sé dónde, o cada X tiempo, pues, la gente, los amigos van a decir, oye, que aquí hay a ver, esto sí, sí, tienes razón, una errata. Fuera. Cuando ya están todas cada X tiempo, se va actualizando, igual que el te software. estoy diciendo, te estoy ¿Tú te diciendo que imaginas, tú... tú te imaginas que Microsoft sacara un Windows así, el Windows que saca, y ya no se pudiera cambiar nunca? No, no. Cuando además, cuando lo saca es una porquería, pues no habría Windows. Claro, Pero ¿qué tiene que Tomás, hacer? te Pues vuelvo tiene a que repetir, actualizarlo. te vuelvo a repetir que tú en esto eres también un verso suelto. Es decir, Es los decir, cada vez normales, somos más los que editamos en digitales, ¿eh? Yo creo bueno, que somos ahora mismo que editamos más que en lo sé, digital que Tomás, los que que lo hacen con el sé. sistema tradicional. Pero cuando tú dices que no saca ningún ejemplar, pues bueno, pues hay gente que por lo menos saca los 4 del depósito legal, No, es lo hombre, mismo saca que el los tuyos primer... para verlo, para dárselo a los amigos, para que vean errores, que además se ven los errores en papel mejor que verlos en digital, Bueno, pues ya está, evidentemente. Pero que ya está, pero que no haces una ya vamos tirada de afinando. 10.000 ejemplares que te lo La vas a cuestión tragar si hay un está error. en que tú, ese aspecto, esa presión que debería de Hombre, tener, cuidado, cuidado, cuidado. O lo edita Alfaguara, ¿me entiendes? Y entonces no importa que los capítulos estén al revés, las letras estén de otro lado, porque se va a vender igual, porque está avalado por la Real Academia Española de la Lengua y todas las academias porque americanas. estamos comprando el lomo para la Claro, estás estantería. comprando el lomo, claro, estás comprando lomo y el lomo está perfecto. Y lo que Lo que haya te quiero dentro da yo lo decir, mismo. y ya me ha venido bien ese viaje que me has pegado, que ha sido bueno, porque me has dado bien y ya te lo he cogido yo. Dices, no estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo el sistema de edición puede presionar al escritor. Totalmente. Bien, Usted entregue esto. Y además, no solamente tiene este plazo para entregarlo, y encima que sepa bueno, usted Tomás, que van a salir 10.000 ejemplares, que por si dar salen mal, claro, si salen mal, se van a estar riendo de usted en los próximos años porque se va a quedar con el error en todas las librerías. Cada vez que vea esa obra y pase usted delante de ella, se le va a poner la cara colorada porque metió la pata en esta palabra y la puso con una falta de ortografía. ¡Qué no pasa, vergüenza! o no pasa nada. ¿Tú has visto alguna reacción al tema de lo del diccionario? O sea, al tema del Quijote. No pasa nada. Hombre, vamos a ver, pero ten en cuenta que Cervantes, el pobrecito, no va a protestar porque le hayan hecho una porquería del Bueno, a lo que cacharro. te voy, Claro. a lo que te ¿Tú voy. te crees que Cervantes permitiría que esa obra saliera al mercado? Se cogería un cabreo de cojones. Pues no lo dejaría. Pero como está muerto, se jode. Que es lo bueno de editar a escritores muertos, que no protestan. Sí. Bueno, vamos para adelante. Bueno, pues lo que estábamos hablando, es decir, la obra hay que darse cuenta de que el escritor es una persona hoy y mañana será otra, ¿vale? Uno mismo, ¿eh? Segundo, si durante ese tiempo tienes influencias externas, te vas a tirar por la moda. Es decir, vas a acercarte lo más posible al rebaño y vas a tratar de hacer cosas iguales. Por eso hay movimientos que son iguales siempre. Es decir, tenemos el barroco, tenemos el renacimiento, tenemos la generación del 27, tenemos la generación del 98, que estaban haciéndose estos tíos, influyéndose los unos a los otros. Creándose además sus grupos, creándose sus grupos ¿Para qué? para Para hacerse su retroalimentarse entre ellos rebaño, y ellos. para hacerse el rebaño. Sí. Y ahora la pregunta Más o es, menos selecto, ¿qué pero sí. ventaja tiene un escritor haciéndose parte de un rebaño? ¿Para qué? Porque te digo una cosa, las ovejas nunca eligen al pastor. Tú cuando te decides ser una oveja, has perdido tu libertad y tú no eliges quién te va a dirigir a ti. Ujú. Tú te metes en una corriente y quien dirija la corriente es donde tú vas. Tú ya no eres un creador, eres un borrego. ¿Sí? Víctor de eso hablaba de cuadras. Pertenece a la Claro, cuadra de tal, cuadrillas, ¿eh? claro, cuadrillas. No, bueno, a lo mejor te decía a ti cuadrilla, a mí me decía cuadra, sí. Yo como soy más mayor, a lo mejor me decía cuadra. Bueno, Tomás, ¿y para escribir qué empleamos? ¿A A mano o a papel. máquina? Sí, Hombre, podemos decir, yo me quiero ligar a una chica que me gusta mucho, sí. ¿vale? Entonces consigo que esa chica, mm, pues, se compre una máquina de escribir y me escribe todo lo que yo escribo. Yo jamás me compraré una máquina de escribir. Tú, Utilizaré un bolígrafo y un papel y escribiré a mano, porque amo a esa chica. sí.
Ese es un criterio de escribir de primer orden. Bien. Mm. Pero hay, por ejemplo, escritores de reciente muerte, vamos a decir así. Por ejemplo, que escribían a mano. Te digo, si tú estás enamorado de tu mecanógrafa, siempre escribirás a mano, porque si empiezas a No, escribir a máquina, escúchame. Pero en te este quedas sin caso, en mecanógrafa. este caso la mecanógrafa era el mismo. Escribía a mano y luego escribía a máquina y corregía sobre el texto a máquina. Porque le gustaba corregir sobre el papel. Bueno, Entonces, hay alguien gracioso por ahí que dice, es que este señor no conocía las impresoras. sí, hay una cosa que se llama ordenador, tienes impresora y ¿para qué? O Exactamente. sea, También puedes corregir sobre el papel, ¿no? Pero bueno, hay gente que prefiere escribir a mano. Eso lo transcribe al orden. Sí, Tomás, que sí. sí, sí, había visto durante muchísimos años escribir a mano y a mí Eso lo transcribe. No, me pero bueno, causaba que dolor. hay escritores que no son vistos, que también hacen lo mismo. Ujú. Escritores, además, mm, con mayor, muchísima más venta que las que pudo tener Víctor, que estaban en la Real Academia, en fin, escribían a mano. Luego eso lo transcribían a máquina, a ordenador o lo que sea. Lo transcriben ellos, hay gente que lo transcriben ellos, ¿eh? Y es una Ujú. forma de hacer otra lectura, que también hace que provoca cambios, es lo que estamos hablando. Sí, hombre, pero te digo una cosa así, pero te entiendo una cosa. Si tú estás con un procesador de texto, tú haces un texto Sí, y en el mismo texto, ¿entiendes? Puedes dar botón derecho, sinónimo, y vas cambiando cosas y tal, y luego te das cuenta que quitas, pones, quitas. sí, pero yo Quiero te estoy, decirte que en una sesión de procesador de textos hacen lo que tú me estás diciendo, pero 25 veces, sí, pero de una vez. Claro, ¿qué pasa? Dice, bueno, si usted quiere hacerlo a mano, el trabajo va a ser penoso, porque para rectificar las 20 o pero, 25 pero veces que lo hace que en un no, procesador de vamos a ver, texto, te vas a tirar un estoy mes. planteando la situación para que luego veamos pros y contras. Yo te estoy Mm, planteando los tipos de escritores que hay, sí, ya, ya. o los que yo entiendo que hay. A lo mejor hay alguno Sí, por ahí que que te hace estoy otra diciendo que el cosa, problema que tiene esa gente haciendo de esa forma es que pero que para... todavía no hemos terminado de explicar la tipología. Vale. Luego los hay, lo que tú dices, que utilizan procesadores de texto o que utilizan el ordenador, bien. Los hay que hablan, lo graban y se lo transcriben. Ujú. Hay escritores ciegos por ahí que hacen eso. Mejor sistema que el anterior, ¿eh? ¿Eh? Bien, pero esto, te vuelvo a repetir lo mismo, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y entonces, y luego están, pues digamos, los tradicionales actuales de esta época, ¿no? Que escribimos a veces directamente en el ordenador, o a veces si no tienes el ordenador delante, tomas nota en algún papel y luego lo metes, en fin, eso ya... De todos, ¿cuál es el que podríamos recomendar? Porque esa es la cuestión. El recomendado es hacerlo en procesador de textos, ¿de acuerdo? En el cual tú escribes lo que tengas que escribir, lo Sí, haces por sí, capítulo, por 12 capítulos, ¿de acuerdo? Hacer un capítulo, o sea, un capítulo que tenga una idea y dejes clarísimamente vuestra idea. Genial. El procesador de textos te sirve para que si algo dice, no, aquí esto está bien, pero lo voy a meter al final o lo voy a quitar. Eso de quitar y poner no lo haces durante años, sino que lo vas haciendo en tiempo real, ¿vale? sí. Hasta que quede ya el capítulo cuadrado. Cuando crees que ya está terminado, no lo lees. Lo copias, lo metes en un sistema de reconocimiento de voz, ¿vale? Te tumbas en el sofá y le pones a dar. Y empiezas a escuchar. Que está cuadrado, puta madre. Uy, aquí me he metido algo que suena mal. Esto suena mal. No, no, no. Y Esto, entonces, o si hay muchas cosas mal, ni te sientas Tomás, siquiera vamos, en el sofá. Te Tomás, pones delante de la computadora, y permíteme, te Tomás, pones delante de la computadora y vas viendo por dónde va leyendo y cuando hay algo que está mal, paras la lectura, cambias lo que sea y sigues con la lectura. Y si has hecho varios cambios, vuelves otra vez a leerlo. Y escucha. después de haberlo leído tú, porque además leyéndolo matas muchísimas erratas, después de haberlo leído tú, se entiende perfectamente y es lo que quieres decir, se coge ese capítulo y se acaba para siempre con él. Has introducido una, Es una técnica, ¿vale? una novedad, una técnica, una novedad. Porque yo te iba a haber preguntado si es bueno la lectura en alto. En Es bueno alto, no, que te lo lea una máquina. que te lo lea una máquina.
Sí, Pero eso requiere un proceso. Pues yo, por ejemplo, eso no lo sé hacer. vamos a ver, no lo sabes hacer, pero vamos, no lo sabes hacer no significa que sea ni difícil, ni caro, ni nada, es No, gratis. si lo que te quiero decir yo es Vamos a que ver, lo único que tienes que hacer es instalarte la forma más sencilla sin andarte con ninguna cosa rara. Pero eso lo hace Windows, lo hace cualquiera. Pero la cosa más sencilla sin que hagas nada. ¿Eh? Te pones una extensión en el navegador, que es un texto a voz, así de claro, la pinchas y te sale una ventana en la cual tú copias el texto, lo pegas, eliges la voz que te guste, una chica, un tío, lo que tú quieras, te lo pones y te lo estás oyendo. Eso en el dices que se navegador, ¿lo llama estás eso oyendo? una... Tomás, Tomás. Seguro que hay gente que ahora no estaría interesado en este tema y no le podemos aplaudir. ¿Cómo se llama eso que tú dices que hay que poner una extensión a voz? Una extensión, por ejemplo, TextAloud, la que yo utilizo, es una corrientita, que es una extensión de navegador. La mía ¿cómo te llamas tú? Se llama lector de textos con voz. Ya está. Pues ya está, ¿ves? Pues eso es lo que yo te voy. Entonces, es una extensión en Chrome o en Brave, o lo que quieras, pero hay muchas. Con la extensión se pone ahí y entonces se pone en la parte de arriba, es como una especie de cacharrito negro como una eso de sonido, lo pinchas ahí, mete el sonido, pones la voz que quieras, hay voces Sí. de inteligencia artificial, hay voces de estas que parecen robots, coge una voz que sea bonita, buena, que parezca una persona, lo pones ahí y lo vas oyendo. Si no tiene errores, te puedes tumbar en el sofá oyéndolo directamente, que es lo mejor. Pero si tienes mucha mierda, o haces muchas cosas mal, claro, para no estar yendo y viniendo, está mal, espérate, voy corriendo, me vuelvo a levantar y me pongo delante del ordenador. Pero la primera lectura, si quieres verla así, pues si hay errores, lo vas leyendo, aquí hay un error, cambias, pones lo que sea, y ya una vez que has rectificado con lo que has oído, lo vuelves a hacer, te tumbas en el sofá, y si está cuadrado, está expresando lo que quieres decir y todo lo demás, después de haberlo oído, ya está. ¿Para qué vas a tocar ese capítulo? Ya hemos hecho un ladrillo y el ladrillo está perfecto. Eso es una técnica que también emplean escritores, lo que pasa es que ahora ya tenemos esta modernece, que era leer el capítulo a otra persona que era la que transcribía, Sí, lo que hacía Víctor conmigo. para que en esa lectura cantaban los errores. Mm. Se rompía la música y entonces decías tú, aquí hay La algo... ventaja de la máquina es que la máquina no está influida por nada, ¿de acuerdo? Porque si te lo lees tú o lee alguien que está a todo oírte, Ujú. puedes saltar errores y estar leyendo lo que no pone, Sí, 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 ¿de sí. acuerdo? Mientras que es una máquina, Es si totalmente objetiva. es objetiva, si pones, no sé, traslado, hemos puesto traslado, tú lo vas a leer como traslado y la máquina te va a decir traslado y dices, ¿qué? ¿Qué es Sí, esto? sí, sí. Y además, aunque estés pensando en otra cosa, lo vas a oír, te va a sonar Sí. horrible. Te pita, te Porque pita. cantan, las erratas cantan en la voz a lo bestia. Tomás, todo un descubrimiento, porque yo eso lo conocía a mano, pero no lo conocía a máquina. Yo no sabía que existía esto. Es que el ordenador es el mejor amigo de cualquier cosa, y Y más que de un era, y escritor. que era, y que era, y que era tan fácil su empleo. Yo Muy creo que sencillo. si quieres, lo podemos dejar aquí porque hemos pegado un buen viaje al tema. Hemos terminado ya todo el tema del pensar, ya hemos visto el tema del escribir, hemos visto todo ese proceso que hay que seguir antes de dar por finalizado ese capítulo, que ahí se queda y Ya está, ya ese ya está. no se vuelve a Meterlo en tocar, un cajón, ¿qué va a hacer? ¿Mejorarlo o no? ese no se vuelve a mejorar. ¿Y Y qué para ventaja que meterse, tiene? Que estando en el cajón no se va a contaminar ni con modas, ni con lo que me ha dicho Mengano, ni lo que ha hecho Mengano. Ya bueno, pues está. entonces terminamos, Tomás, con el capítulo hecho. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos para la semana que viene? ¿Vamos siguiendo haciendo el capítulo o ya Ya lo vamos a hacer libre? lo que es la obra completa. ¿Qué significa una obra completa? Vale, pues perfecto. Pues ¿Vale? entonces, la semana que viene, si Dios quiere, o Dios mediante, dicen los otros, nos metemos con qué significa una obra completa. Cuando hablamos de una obra completa, estamos hablando de un libro. No, pueden ser muchos libros. No, pero tenemos que terminar primero el libro.